Hola, bienvenidos a esta primera sesión síncrona de Matemáticas 1. El día de hoy veremos el tema repaso de álgebra. El objetivo es repasar y analizar las reglas elementales del álgebra para lograr su correcto dominio. Primeramente vamos a recordar lo que son el conjunto de los números reales. Los números reales son cualquier número que corresponda a un punto en la recta numérica y pueden clasificarse en números naturales, enteros, racionales e irracionales. Los números naturales son los números enteros positivos. Generalmente se utilizan en la vida cotidiana para contar u ordenar. Son aquellos con los que nosotros crecimos, ¿verdad? Cuando contábamos nuestra edad, decíamos 1 año, 2 años, 3 años. Cuando empezamos a conocer los números, de ahí su concepto de números naturales. Los números enteros corresponden a los positivos y los negativos. Recordemos que la recta numérica, ¿sí?, es una línea horizontal donde en el punto o en un punto en esta se marca el 0. De ahí a la derecha contamos los números positivos y a su izquierda los números negativos, ¿verdad? Así contamos 1, 2, 3, 4 a la derecha y a la izquierda menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Ambos son los números enteros, tanto positivos como negativos. Los naturales solamente son los enteros positivos. El conjunto de los números racionales consiste en números como 1/2 o 5/3, que pueden escribirse como un cociente de 2 enteros. Los números racionales son aquellos que están entre los números enteros. Por ejemplo, entre el 0 y el 1 está el 1/2 o el 0.5. Está el 0.3, el 0.2, el 0.8, el 0.9. Esos son los números racionales. Ahora, dentro de los números fraccionarios existen los conocidos como irracionales, que son aquellos cuyas decimales no se repiten o no terminan, ¿sí? Ejemplo, tenemos el número pi, que es 3.1416 y una serie de números más, o la raíz cuadrada del número 2, 1.4142 y etcétera, etcétera. Siguen los números hasta infinito. ¿Qué operaciones se pueden hacer con los números reales? Bueno, pues se pueden sumar, multiplicar, dividir, restar, elevar a una potencia, sacarles una raíz o elevarlos a una potencia fraccionaria. Dos números pueden sumarse o multiplicarse en cualquier orden. A esto le llamamos la propiedad conmutativa de los números reales. Por ejemplo, 3 más 4 es igual que 4 más 3. 7 por menos 4 es lo mismo que menos 4 por 7. El orden de los factores no altera el producto. En la suma o multiplicación, los números pueden agruparse también en cualquier orden. A esto le llamamos la propiedad asociativa de los números reales. Por ejemplo, si yo tengo 2 más paréntesis 3 más 4, es igual que escribir 2 más 3 dentro de un paréntesis y afuera más 4. O bien, si yo tengo el producto de A por el producto de B por C, es lo mismo que el producto de A por B y luego por C. Esas son las propiedades conmutativa y asociativa. Por cada número real, A, existe un único número real denotado por menos A, tal que A más menos A sea igual a 0. El número menos A es llamado el inverso aditivo o negativo de A. Por ejemplo, el 3
tiene un número inverso aditivo o negativo, que es el -3. Si yo sumo 3 más -3, pues el resultado es 0. O el 15. El 15 tiene un número llamado inverso aditivo o negativo, que es el -15. 15 más -15 es igual a 0. Cuando se tiene un término como 2 paréntesis 3 más 4 es igual a 2 por 7, que eso es igual a 14. Esto también se puede escribir 2 por 3 y luego sumar 2 por 4, que eso es igual a 6 más 8, que es igual a 14. Esto se llama propiedad distributiva de los números reales, lo que vimos anteriormente. Ahora pasemos a ver las leyes de los exponentes. Nosotros tenemos un número real, por ejemplo el 4, y el 4 por sí solo pues tiene una potencia imaginaria o virtual, si lo quieren llamar así, que es el 1. 4 elevado a la 1 pues es igual a 4. Todos los números reales tienen una potencia 1, ¿no? Por ejemplo, el números reales positivos, el 1, el 2, el 3, el 4, están elevados a la potencia 1. Cuando nosotros hablamos de exponentes, debemos de conocer o saber que la base, ¿sí?, es el número, ¿sí?, al que hay que elevar la potencia expresada en la parte superior derecha de este número. La nomenclatura ortodoxa pues es la base y el exponente. Aquí tenemos en esta diapositiva b elevado a la n, donde b es la base y n es el exponente. Así, las leyes de los exponentes son todas las que tenemos aquí en este cuadro. Y vemos la primera ley que dice: todo número elevado a la potencia 1 es igual al mismo número. Es decir, b elevado a la 1 es igual a b. Pero como no lo escribimos, simplemente decimos que 3 a la 1 es igual a 3 o 3 es igual a 3. Sin embargo, si no es esa la razón, pues hay que elevar o multiplicar la base el número de veces que me indique el exponente. Así, si yo tengo b a la 2, pues va a ser igual a b por b. Ejemplo, 2 al cuadrado, bueno, pues es 2 veces el 2, 2 por 2, 4. 2 al cubo, 2 por 2, 4 por 2, 8. ¿Sí? 2 a la cuarta, 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Tenemos nosotros entonces la base y el exponente. La segunda ley de los exponentes me dice que si un número es elevado a la potencia 0, esto es igual a 1. Si b elevado a la 0, pues es igual a 1. 8 elevado a la 0 es igual a 1. Todo número o toda expresión elevado a la 0 potencia es como resultado 1. La siguiente regla dice: todo número elevado a una potencia negativa, ¿sí?, es igual al inverso de ese número. Es decir, b a la menos n es igual a 1 sobre b a la n. Ustedes saben que si yo tengo la variable x, su inverso es 1 sobre x, ¿verdad? Si yo tengo la variable y, su inverso es 1 sobre y. Si yo tengo el número 2, su inverso es 1 sobre 2. Así, si yo tengo un número elevado a la potencia n, pues va a ser el inverso de ese número, 1 sobre b a la n. Es decir, 3 a la menos 2 es igual a 1 sobre 3 al cuadrado. 2 a la menos 5 va a ser igual a 1
3 a la menos 5 va a ser igual a 1 sobre 3 a la 5, ¿sí? Esa es la otra ley de los exponentes. Cuando nosotros tenemos dos números con la misma base y elevados a potencias distintas, ¿sí? El resultado es la base elevado a la suma de las potencias de cada uno de los números expresados. Por ejemplo, b elevado a la n por b elevado a la m es igual a b elevado a la n más m. Ejemplo, 4 al cuadrado por 4 al cubo. Observen bien que aquí no se están sumando, se están multiplicando. 4 al cuadrado por 4 al cubo. Esto quiere decir que el resultado es igual a elevar 4 a la 5, es decir, sumar los exponentes. La siguiente ley me dice que si yo tengo el cociente de dos números elevados a potencias distintas, pero estos números tienen la misma base o es el mismo número, bueno, pues el resultado es la base, ¿sí?, elevado a la diferencia de las potencias del numerador y el denominador. Ejemplo, 2 a la 4 sobre 2 al cuadrado. El 2 es la base, es la misma. En el numerador es 2 elevado a la potencia 4 y el denominador es 2 elevado al cuadrado. El resultado es igual a 2 elevado a la 2, es decir, 4 menos 2. Si yo tengo b a la 5 sobre b a la 4, pues el resultado va a ser b a la 1 o simplemente b. Si yo tengo a la 4 sobre a la 4, pues el resultado es a la 0. Y como cualquier número elevado a la potencia 0 es igual a 1, entonces el resultado de a la 4 sobre a la 4 pues es igual a 1. La siguiente ley dice que si un número, la base, es elevado a la potencia n y todo eso es elevado a la potencia m, el resultado es igual a la base por el elevado al producto de las dos potencias, es decir, b a la n por m. Ejemplo, 2 elevado al cubo y toda esa expresión elevada al cuadrado. El resultado es 2 elevado a la 6, es decir, al producto de las dos potencias. La penúltima ley me dice que si yo tengo el producto de dos números, a por b, y estos están elevados a la potencia n, el resultado es igual a la n por b a la n. Ejemplo, tengo dos números distintos, 3 y 2. Su producto es elevado al cuadrado. Bueno, pues el resultado es el mismo si yo elevo 3 al cuadrado y luego lo multiplico por 2 al cuadrado. Por último, el cociente de dos números elevados a una potencia n es igual a cada uno de los números elevado a la potencia correspondiente, es decir, a sobre b a la n es igual a la n sobre b a la n. Ejemplo, 4 quintos elevado al cubo. Eso es igual a 4 al cubo dividido entre 5 al cubo. Vamos a hacer un repaso acerca de la suma de lo que son los términos semejantes. Un término semejante es aquel que tiene la misma literal, es decir, la misma letra y el mismo exponente. La potencia o potenciación consiste en la multiplicación de un número por sí mismo varias veces. Bueno, un número semejante o un término semejante, perdón, son también aquellos que no tienen literales y que son números reales,
o constantes. Si yo tengo 4a más 5 más 3, pues tengo el 5 y el 3 como términos semejantes, ¿verdad? Entonces esos dos números se pueden sumar, pero no el tercero o el primero que tenía porque tiene una literal. Aquí tengo algunos ejemplos. Por ejemplo, 3x menos 4xy más 7x cuadrada y más 5xy cuadrada. Si yo quiero hacer la suma algebraica con el otro término que es menos 8x menos 2xy más 6x cuadrada y más 9xy cuadrada, pues puedo hacerlo únicamente cuando los términos son semejantes, es decir, que tienen la misma parte literal, la misma letra y el mismo exponente. 4xy es diferente a 7x cuadrada y este es diferente a 5xy cuadrada. Las literales xy, xy y xy aparecen en los tres términos, pero están elevadas a potencias distintas. En 4xy están elevados a la potencia 1. En x cuadrada y, x está elevado a la 2 y y a la 1. Y en 5xy cuadrada, x a la 1 y y al cuadrado. Por lo tanto, no son términos semejantes entre sí. No se pueden sumar entre ellos. Pero sí se pueden sumar con otros términos semejantes. La expresión que está enseguida. Por lo tanto, si yo tengo la siguiente expresión, el resultado de esa suma algebraica sería 3x más menos 8x es igual a menos 5x. Recuerden que cuando son signos contrarios se restan, quedando el signo del mayor. Así yo tengo más 3x menos 8x, pues se van a restar y el número del mayor es el negativo, que es el menos 8. Entonces, por lo tanto, queda menos 5x. En el segundo par de términos tengo 4xy menos 4xy menos 2xy. Signos iguales se suman. Entonces sería, quedando el signo del mayor, menos 4xy menos 2xy menos 6xy. Tercer par de términos, más 7x cuadrada y menos 6x cuadrada y. Signos contrarios se restan, quedando el signo del mayor, más x cuadrada y. Y por último, 5xy cuadrada más 9xy cuadrada, signos iguales se suman, 14xy cuadrada. En el siguiente ejemplo tenemos que 3a más 2a, pues el resultado es 5a. Es la misma literal elevado a la misma potencia. Menos 5b menos 7b. Signos iguales se suman, quedando el signo del mayor, menos 12b. Y por último, menos a cuadrada menos 9a cuadrada. Signos iguales se suman. Una a cuadrada menos 1a cuadrada menos 9a cuadrada, pues menos 10a cuadrada. Existen operaciones con expresiones algebraicas. Cuando se combinan números representados por símbolos, mediante operaciones de suma, resta, multiplicación o división, o extracción de raíces, entonces la expresión resultante se llama expresión algebraica. Si yo, por ejemplo, tengo una expresión algebraica dada en el siguiente, 4x cuadrada menos 1, en un paréntesis, más, dentro de otro paréntesis, x cúbica menos 3x cuadrada más 6x menos 2. Estas dos expresiones algebraicas las puedo sumar. Simplemente quito los paréntesis tal cual están, porque el signo positivo pues no hace que cambie los signos de los que están dentro del paréntesis. Así quedaría 4x cuadrada menos 1 más x cúbica menos 3x cuadrada más 6x menos 2. Reagrupo términos, es decir, junto los términos semejantes. X cúbica, y generalmente lo hacemos en orden descendente, ¿no?
La x elevada a la potencia más alta, empezamos con ella, es x cúbica. Y luego vienen las x cuadradas. Tenemos un menos 3x cuadrada y un 4x cuadrado. Enseguida vienen las x, solamente una x es más 6x. Y por último, las constantes, menos 2 y menos 1. Por lo tanto, pues el resultado va a ser x cúbica más x cuadrada, que es menos 3x cuadrada más 4x cuadrada, pues una x cuadrada, más 6x menos 3. Esa es la expresión algebraica resultante de la suma de las dos primeras expresiones algebraicas. El segundo ejemplo, 4x cuadrada menos 1, todo eso menos x cuadrada más 2. Aquí vemos nosotros que el signo menos está fuera del segundo paréntesis. ¿Qué sucede cuando se presentan estas situaciones? Bueno, pues para quitar el paréntesis, debemos cambiar de signo a todos los términos que están dentro del paréntesis. Y de esa manera se quita el paréntesis. Así tengo yo 4x cuadrada menos 1 queda tal cual porque tiene un signo positivo antes del paréntesis, pero en el segundo paréntesis hay un menos, por lo tanto hay que cambiar. X cuadrada tiene signo positivo, sale con signo negativo. El más 2 cambia a menos 2. Ahora sí, yo puedo sumar 4x cuadrada menos una x cuadrada, pues me quedan 3x cuadrada. Menos 1 menos 2, el resultado es menos 3. Cuando se combinan números representados por símbolos, mediante operaciones de suma, resta, multiplicación, división o extracción de raíces, entonces la expresión resultante se llama expresión algebraica. Y aquí tenemos otras operaciones. X a la cuarta menos 2x cuadrada más 2. Y eso hay que multiplicarla por x cuadrada menos 2x más 3. ¿Cómo hacemos esa multiplicación? Ya no es una resta ni una suma, es una multiplicación. Ese punto que está entre los dos paréntesis significa multiplicación. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues tomamos el primer término, que es x a la cuarta, y lo vamos a multiplicar por cada uno de los términos del segundo paréntesis. Así hacemos x a la cuarta por x cuadrada, pues va a ser x a la sexta. Acuérdense la ley de los exponentes. Los exponentes se suman. X a la cuarta por x cuadrada es x a la sexta. ¿Sí? Y luego 2x, bueno, sería x a la cuarta por menos 2x sería 2 menos 2x a la quinta. Y luego x a la cuarta por 3 sería 3x a la cuarta. Así tenemos nosotros en el orden que va obteniéndose el resultado. Luego aparece el menos 2x cuadrada. Menos 2x cuadrada por x cuadrada, pues menos 2x a la cuarta. Menos 2x cuadrada por menos 2x, 4x cúbica. Menos 2x cuadrada por 3, 6x cuadrada. Menos 6x cuadrada. Por último el 2. 2 por x cuadrada, pues 2x cuadrada. 2 por menos 2x, menos 4x. Y 2 por 3, 6. Si tenemos términos semejantes, habría que sumarlos algebraicamente. X a la sexta nada más tenemos 1, x a la quinta nada más tenemos 1, pero tenemos x a la cuarta, 3x a la cuarta menos 2x a la cuarta, pues va a ser un 1x a la cuarta. 4x cúbica, nada más tenemos s. Y luego tenemos menos 6x cuadrada más 2x cuadrada, pues van a ser menos 4x cuadrada menos 4x más 6. ¿Sí? Aquí por favor hagan esa corrección, aquí hay unos errores en la diapositiva, ¿verdad? Si se fijan, x a la sexta menos 2x a la quinta más 3x a la cuarta menos 2x cuarta, pues debería de ser una x cuarta, ¿verdad? Aquí hay un error. Son en estos, ¿sí?
Pero bueno, ahí queda el resultado final, es este que está acá abajo. El siguiente ejemplo, 3x cuadrada menos 5x por 2x cúbica más 4x cuadrada menos x más 2. Multiplicamos el primer término por cada uno de los términos del segundo paréntesis. 3x cuadrada por 2x cúbica, 6x a la quinta. 3x cuadrada por 4x cuadrada, 12x a la cuarta. 3x cuadrada por menos x, menos 3x al cubo. 3x cuadrada por más 2, 6x cuadrada. El segundo término, menos 5x por 2x cúbica, menos 10x a la cuarta. Menos 5x por 4x cuadrada, menos 20x cúbica. Menos 5x por menos x, más 5x cuadrada. Menos 5x más por más 2, menos 10x. Sumamos términos semejantes y obtenemos el resultado final. Factorizar, que es otro de los temas de repaso del álgebra, consiste en descomponer una expresión por sus factores. Así, por ejemplo, si yo tengo el número 4 y lo quiero factorizar, pues va a ser igual a 2 por 2, que son los factores para obtener el 4, o 4 por 1, ¿verdad? Si tengo el 16, bueno, pues el 16 lo puedo descomponer en 4 por 4, u 8 por 2, o 16 por 1, ¿sí? Y así sucesivamente. Un número lo puedo descomponer, ¿verdad? En sus factores. No todos los números, algunos números solamente como los primos, pues se obtienen o se factorizan por su mismo número y por la unidad. Por ejemplo, el 7, ¿no? El 7 no únicamente lo puedo descomponer en 7 por 1 o 1 por 7. Sin embargo, otros números no, como el 6, 2 por 3, 6 y 6 por 1, 6. Ya son dos formas distintas. ¿Qué pasa con las expresiones algebraicas? También se pueden descomponer o factorizar. Cuando multiplicamos entre sí dos o más expresiones, estas reciben el nombre de factores del producto. Al proceso por el cual una expresión se escribe con el producto de sus factores se le llama factorización. Una factorización por factor común es aquella en la cual podemos representar una suma de términos como un producto, donde uno de los factores contiene a los elementos de cada sumando, tienen en común. Por ejemplo, yo tengo la expresión 3a más 5ab menos 4ac. Esa expresión tiene un factor común. No es el 3, porque el 5 y el 4 pues no son factores del 3. Tampoco es el 5, ni mucho menos el menos 4. Entonces descartamos el 3, el 5 y el menos 4 como factores comunes. La A aparece en el primer término, 3A, en el segundo término, 5AB, y en el tercer término, menos 5AC. Entonces la A es un factor común. Tampoco la B y la C lo son, puesto que no aparecen en los tres términos. Tomo la A como factor común, la escribo A, y luego abro un paréntesis y digo, 3A dividido entre A, pues es igual a 3. Recuerden que 3A sobre A menos A, A a la 1 sobre A a la 1 equivale a la 0. Y A a la 0 es 1, por lo tanto el resultado es 3. 5AB sobre A, pues va a ser 5B. Las A's se eliminan. Menos 4AC sobre A, menos 4C. La expresión factorizada es A paréntesis 3 más 5B menos 4C. Otro ejemplo, tengo A cuadrada más 2A. El 1 y el 2 no son factor común o no tienen factor común. La A cuadrada y la A sí tienen un factor común, que es la A. Escribo A. A cuadrada entre A, pues es A. Más 2A entre A, más 2. El siguiente, tengo 10A cuadrada menos 5A más 15A cúbica.
El 10, el 5 y el 15 tienen un factor común. Es decir, 10 entre 2 es igual a 5, 5 entre 5 es igual a 1, o perdón, 10 entre 5 es igual a 2, 5 entre 5 es igual a 1 y 15 entre 5 es igual a 3. Entonces el 5 es un factor común. La A también aparece. Entonces el factor común es 5A. Hago yo la división nuevamente, escribo 5A, abro paréntesis, 10A cuadrada entre 5A, pues 2A. Menos 5A sobre 5A, menos 1. Más 15A cúbica sobre 5A, 3A cuadrada. Los exponentes se restan. Y por último, la expresión x cuarta más x cúbica menos x cuadrada, pues tenemos la misma base, x, x y x. Y aquí sí puedo tomar un factor común para los tres, que es el del exponente más pequeño, que es el x cuadrada. Es decir, yo puedo restar 4 menos 2, 3 menos 2 y 2 menos 2. Así, por lo tanto, tengo x a la cuarta sobre x cuadrada, pues es x cuadrada. X al cubo entre x cuadrada, pues es x. Menos x cuadrada sobre x cuadrada, menos 1. Existen expresiones ya denominadas como de manera formal, ¿sí? Por ejemplo, tenemos nosotros un binomio al cuadrado, un trinomio al cuadrado, son factores comunes, ¿verdad? El patrón para factorizar trinomios cuadrados perfectos nos lleva a la siguiente regla general. Un trinomio cuadrado perfecto es aquel que se puede factorizar en un binomio al cuadrado. Tal vez ahorita los llevo rápidamente a una expresión algebraica más complicada, más compleja. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo poco a poco a lo largo del curso. Si yo tengo la expresión a cuadrada más 2ab más b cuadrada, si se fijan, a al cuadrado más 2ab más b cuadrada, esa es una expresión que se puede factorizar muy fácilmente. ¿Cómo? Bueno, pues sabemos que eso es un trinomio cuadrado perfecto. Es el resultado de un binomio al cuadrado. A más b al cuadrado es el factor que da como resultado el trinomio cuadrado perfecto. A más b al cuadrado, su resultado es a cuadrada más 2ab más b cuadrada. Y un trinomio de la forma a cuadrada menos 2ab más b cuadrada se puede factorizar como a menos b al cuadrado. Aquí la única diferencia es el signo menos dentro del paréntesis, el cual resulta en el segundo término del trinomio cuadrado perfecto. Hay varios ejemplos. Tenemos m al cuadrado más 2m más 1. Pues eso equivale a escribir m más 1 por m más 1, que eso es igual a m más 1 al cuadrado. En la próxima sesión veremos con detalle cómo se realiza este tipo de factorizaciones. Aquí aparecen algunos ejemplos con los cuales ustedes pueden practicar y obtener el resultado, ¿verdad? ¿De qué manera lo hacemos? Bueno, pues m cuadrada más 2m más 1, m va a ser la variable que vamos a escribir dentro del paréntesis. Si abrimos dos paréntesis, escribimos m del lado izquierdo de cada paréntesis y luego buscamos dos números, ¿sí? Que multiplicados me den 1 y sumados me den 2. ¿Qué números multiplicados por sí mismos dan 1? Pues el 1 por 1 y además sumados dan 2. Entonces m más 1 por m más 1 son los números que yo busco. Este m más 1 por m más 1 equivale a escribir m más 1 al cuadrado. Si yo tengo 4x cuadrada menos 20xy más 25y cuadrada, ¿sí? Aquí hay un factor común que pudiera escribirse x y y, ¿verdad? Entonces va a ser x y y.
En estos casos tenemos la raíz cuadrada de 4, que es 2, ¿sí? Y luego tenemos el número 5 por 5, que da 25. Es el segundo término elevado al cuadrado. Y luego el segundo término multiplicado por el primero me da 20xy. Vamos a ver en las siguientes sesiones cómo factorizamos este tipo de expresiones. Pero por el momento, pues es importante que recuerden el concepto de la factorización. Una diferencia de los cuadrados de dos términos algebraicos se factoriza con el producto de dos binomios conjugados, cuyos términos son las raíces cuadradas de los que están elevados al cuadrado. Por ejemplo, 1 menos a cuadrada, pues es una diferencia de cuadrados, ¿sí? 1 más a por 1 menos a. O 16 al cuadrado, 16x cuadrada menos 25y cuarta, es una diferencia de cuadrados. 16 al cuadrado, 16x al cuadrado, su raíz cuadrada es 4x. Menos 25y cuarta, pues su raíz cuadrada es 5y cuadrada. Pero como tienen aquí un signo menos, esta expresión la conocemos como diferencia de cuadrados. Y esta es la expresión factorizada. 4x más 5y cuadrada por 4x menos 5y cuadrada. 2a más 3, 2a menos 3. Otra diferencia de cuadrados. Perdón. Bien, por esta ocasión, hasta aquí termina nuestro repaso de álgebra. Espero haya sido de su utilidad y si tienen alguna duda, pues estoy a sus órdenes a través de mi correo institucional. Muchas gracias, que descansen.